¿Le parece, don Jaime? Se arranca este diálogo. Saludamos afectuosamente a este dirigente gremial tan importante del país, Jaime. Gracias, muy amable. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? ¿Nos escuchas bien? Sí, buenos días, gracias. Los escucho muy bien. Un excelente lunes y un buen día para todos, ¿no? Todo el panel. Igualmente para ti, Richard. A ver, cuéntanos un poquito. Hay mesas de diálogo con el gobierno nacional, sobre todo por la participación de ustedes en esa asesoría para ver cómo se cambian las reglas del juego a nivel nacional en lo que tiene que ver con el trabajo o la gente que no tiene trabajo y podría tener un trabajo parcial. Cuéntanos cómo avanza este tema justamente después de la propuesta hecha por ustedes y los empresarios hacia el gobierno nacional. Sí, bueno, lamentablemente por el paro nacional no solamente perdió el país dinero, recursos, la gente se quedó sin trabajo, todas las afectaciones que ha sentido la economía ecuatoriana, sino que también hubo temas como el del mundo del trabajo y las reformas laborales que quedaron en un segundo plano debido a la alta complejidad que este paro significó en materia de lo que ya sabemos, de las protestas que se elevó prácticamente a actos vandálicos y que produjo que el gobierno establezca una mesa de diálogo que es la prioridad en este momento con la CONAIE. Sin embargo, en el tema del trabajo, pues el día de mañana yo estaré viajando a la capital también para hacer algunas relaciones ahí con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, a fin de poder reactivar, como quien dice, paralelamente estas mesas que nos lleven a un objetivo, que serán las reformas laborales que permitan viabilizar el tema del empleo. Hoy más afectado todavía, ya no solo por la pandemia, sino por este paro de 18 días que al final del día terminó perdiendo el pueblo ecuatoriano más que ganar, pues no, ha sido un tema de derrota prácticamente para todos los sectores. Pero se había avanzado con la propuesta, es más, el Ministerio de Trabajo o el ministro había acogido la propuesta y se iban a establecer estas mesas de diálogo. Es decir, que no se logró hacerlo por el día del paro. ¿Eso es lo que nos quiere decir, Richard? Sí, claro, o sea, lamentablemente todo se frenó, realmente ha sido complejo bastante la situación y el gobierno, pues creo que todos sus ministerios estuvieron a lo largo de este periodo, de este proceso del paro, activándose para poder de alguna forma contrarrestar lo que significó el paro nacional, pues y en la mesa en lo que tiene que ver con el tema del trabajo quedó prácticamente frenado, ¿no? Entonces, ya hoy en día creo que hay que reactivarlo una vez que el país se ha levantado esta medida, ojalá no vuelva a ocurrir, ojalá ese proceso de diálogo con la CONAIE termine en algo de solución y no de alguna manera se dinamite desde ambos sectores el tema y volvamos a tener una paralización sin sentido como la que ocurrió en días anteriores. Correcto, Richard, es decir, en pocas palabras ya van a reanudarse los diálogos en las mesas y esperemos que esto se ponga en vigencia lo antes posible. Una pregunta, en el tema, ¿el ministro ya sabe, ha hablado contigo y se va a retomar el tema o reciente va a hacer el acercamiento para que se retome las conversaciones? Yo había conversado con él justamente en los días de paralización, en los primeros días, y quedamos justamente que una vez finalizado el paro, reactivábamos la mesa de diálogo. Entonces, ya hay un compromiso, una conversación previa con él que tenemos que prácticamente afianzarla esta semana en la capital. Clarísimo, Richard. Le doy paso a mis compañeros. Alberto Quintana tiene una pregunta para ti. Sí, adelante, Alberto. Algo puntual con el señor presidente de la CUN, ¿no? Y esto como un punto de aclaración, ¿no? Una cosa es lo que se retoma el día miércoles. Los representantes de los sectores sociales de la CONAIE con el gobierno son esta mesa de trabajo para impulsar estos temas. Lo que estamos hablando acá con el presidente de la CUT tiene que ver específicamente con algo que se viene esbozando ya desde hace algún tiempo, ¿no? Esto es propiciar acuerdos entre los representantes del sector empresarial y los sectores gremiales a efectos de darle impulso al tema de la reforma laboral y siempre ponemos por delante, ¿no?, el hecho de que el Código de Trabajo que está vigente acá en nuestro país data nada más y nada menos que de hace casi 90 años, ¿no?, de la década de los 30 del siglo pasado. Entonces es necesario hacer reformas por las modificaciones, por los cambios que han operado en nuestra sociedad, y a qué es lo que se está trabajando, Richard, ¿no? Sí, bueno, primero decirles que paralelamente a la mesa de la CONAIE se establece la mesa de trabajo para discutir las reformas laborales. Hay dentro de la plataforma de la CONAIE, que todos las vimos, los 10 puntos, los 10 famosos puntos, ellos se metían en el ámbito laboral y hablaban de la no precarización del trabajo o de la relación laboral. No lo explicaban mayormente porque ellos no conocen ese ámbito, pero se atrevieron a ponerlo dentro de su plataforma de lucha, ¿no?, dentro de esos 10 puntos. Entonces sí vamos a dejar muy claro en la mesa de que zapatero a tu zapato. Entonces no pueden venir ellos a querer tratar prácticamente todos los problemas del país, como por más organización
social representativa y de alguna manera legítima que tiene el pueblo ecuatoriano, el pueblo indígena, pero no pueden venir ellos a meterse en un área que desconocen y sobre todo a torpedear algún intento de lograr algún acuerdo nacional en materia del empleo. O sea, eso lo vamos a dejar muy claro en la mesa, así como ellos pueden ser muy voceros del tema. Nosotros también pues representamos un sector legítimo de la sociedad y vamos a hacer prevalecer nuestra representación para poder discutir los temas laborales, porque eso le compete a los trabajadores. En ese marco, pues eso lo ratifico de un lado. Por el otro, lo que usted decía, mi estimado, es clarísimo. Un código de trabajo de más de 80 y pico de años, casi 90 años, que no guarda tampoco, ni siquiera ya funciona para el sector empleador, pero tampoco para el sector trabajador. Ahí podemos entrar en un gran debate, hablar de los temas laborales. No reconoce las diversas formas de la producción, no reconoce a trabajadores que en este momento en las plataformas digitales, no reconoce una serie de cosas que donde hay compañeros que en este momento no tienen ningún tipo de derecho porque ni siquiera la ley contempla sus derechos. Entonces, ¿han perdido los trabajadores? Por supuesto, pero también han perdido los empresarios al tener un código, como ellos le llaman, muy rígido, de alguna manera, que establece ciertas condiciones que no permiten tampoco la inversión en el país. Se han creado, miren, a través de acuerdos ministeriales, varias formas o modalidades contractuales para que la gente pueda laborar en el sector florícola, en el sector ganadero, en el sector agrícola, pero de nada han servido para disparar las cifras de empleo. Entonces, esto es de ponernos de acuerdo, ¿no? Entre parte y parte, y yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad, los ecuatorianos, que sí la tenemos, para poder establecer acuerdos que nos permitan viabilizar el empleo y no sentirnos aquí que cada quien jala para su agua para su molino. Cada que los empresarios dicen que todo el código es malo, tampoco, y que los trabajadores nos pongamos en la posición de que no queremos cambiar nada, tampoco. Entonces aquí tenemos que tratar de encontrar ese punto de equilibrio, y en eso la CUT ha demostrado una madurez clara en su dirigencia para poder lograr estos acuerdos en las mesas. Y qué bueno que el gobierno pudo tener claridad, porque en un primer momento la mesa de trabajo estaba delegado gente que no trabajaba. Por ejemplo, ahí habían señores o representantes del FUT que termina siendo un estuche de gente que no trabaja y que habla en nombre de los trabajadores. Claro. Y ahora que vamos a participar nosotros, yo creo que vamos a tener mucha más dinámica en esa mesa, porque nosotros sí conocemos la realidad de los trabajadores, porque trabajamos también y porque conocemos las necesidades de nuestros compañeros. Y sería bueno, Richard, también recordarle a quienes quieren enarbolar ahora el tema de las reformas laborales, cómo así, después de un año de tener presidenta de la Asamblea Nacional, y me refiero pues a la representante Pachacuti, ¿cómo así? ¿Por qué no propiciaron desde el seno del Parlamento justamente las reformas laborales que se vienen reclamando? Ese es un tema también, ¿no?, que son las cuestiones contradictorias. Se quiere imponer bajo la fuerza estos temas, y ahora también pues políticamente se quiere utilizar en la plataforma el asunto de las reformas laborales, cuando ellos pudieron, teniendo una presidenta. ¿Por qué no se apuntaló ese tema que es tan importante para el país? Ahora, yo veo con algo de peligro, ¿no?, esto de que los 3 meses, los 90 días para hacer atender una serie de demandas sociales que por supuesto tienen mucho contenido, tienen mucha razón de ser, pero no será de establecer este diálogo permanente, obviamente buscando los mecanismos para ir dando soluciones a los reclamos sociales, mantener ese espacio, ¿no?, del ente gubernamental con todas las organizaciones sociales, no exclusivamente la CONAIE, porque la CONAIE es una representación de un porcentaje pequeño de la población, que ese es otro tema también que tenemos que conversar, y hay muchos trabajadores, hay muchos campesinos que están siendo desatendidos y que también requieren la atención de parte del Estado, Richard. Sí, bueno, yo creo que las mesas y el diálogo debe ser permanente. Aquí el problema es cuando desde la organización social se intenta imponer una agenda que no ha ganado en las urnas. En eso yo, por ejemplo, con mucha claridad y creo que un espíritu democrático que es el que nos debe combinar a todos los ecuatorianos. Si queremos participar en política, pues bueno, ahí están, recojamos la firma, armemos un partido, nos lanzamos. Si gana nuestro programa de gobierno, bienvenido, pero si no gana, hay que respetar el programa de gobierno de quien ganó. Y en este caso, el presidente de la República es un presidente electo democráticamente. No puedo venir yo, porque represento un sector importante de trabajadores, y venir a imponer la agenda del gobierno o a caotizar el país. O sea, eso no es hacer patria, eso no, para mí, creo que dice mucho de quienes representan, por ejemplo, hoy en día la CONAIE, lamentablemente, con un paro nacional, que de alguna manera en estos momentos pues vemos que hay un cruce de balas entre el gobierno y ciertos sectores de señor Issa, indicando de quién financió el paro. Yo lo dije aquí abiertamente y lo sigo manteniendo. Para tener una movilización de ese nivel,
aquí se necesitan recursos. ¿Quién puso esos recursos? Que no nos vengan a decir que hubo los sanduchitos que nos dieron la ciudadanía, que por ahí se hicieron unas ollitas de comida. Esto realmente representa un gasto ingente en recursos económicos. Ya la justicia investigará quién será el responsable, pero lo que no se puede permitir es la caotización del país nuevamente, y yo creo que las mesas sí son importantes. Yo creo que al gobierno le faltó establecer una mesa más allá de la CONAIE, de muchos sectores de la sociedad que no están representados ahí en esa mesa, que democráticamente han comprendido que aunque estén molestos, porque hay problemas en el IES, hay problemas en la salud, hay problemas en educación, hay problemas en todos los sectores, como en todos los gobiernos ha habido problemas, pero que con un amplio espíritu democrático y de respeto a la Constitución y el orden constituido, sabemos de alguna manera privilegiar el cómo reclamar esos anhelos o esos derechos a los que tenemos los ecuatorianos. Por supuesto que sí. Richard, permítame. Y lamentablemente hizo que se caotice el país a través de esta posición radical de la CONAIE. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Abogado Gómez, buen día. Las mesas de trabajo donde asistirán las centrales sindicales también se analizarán temas como la no privatización de los sectores estratégicos y empresas públicas, el pago de la deuda del IES, el acceso a la educación superior, entre otros. ¿Cuál es la postura de la CUT, particularmente en el tema de la privatización de los sectores estratégicos y empresas públicas? Bueno, jamás estaríamos de acuerdo, y como trabajadores, más allá de mi posición personal. Nosotros en el gobierno de Lenín Moreno tuvimos un amplio debate por parte de ese gobierno que planteaba la necesidad de concesionar las empresas públicas. Y ahí entramos en un debate, pero ¿sabes qué fue tan importante, enriquecedor? Porque hubo una propuesta en firme. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué quiere el Estado? Ya el Estado dice, bueno, yo soy mal administrador, le entrego un tercero que administre la empresa, porque yo soy malo para administrar, y de eso, pues, de alguna manera, respetando los derechos laborales, pagan impuestos, entonces gana el Estado, ganan los trabajadores, ganamos toda la ciudadanía con un mejor servicio, aparentemente. Pero ya en el filo de las negociaciones, de cómo se llevaría eso, hubo como una oscuridad en la que también, no solo como trabajadores, sino como ecuatorianos, dijimos, no, pues a ver, pensemos en un minuto cómo en estos momentos hay algunas empresas públicas que la verdad no sirven para nada y lo que han generado son pérdidas, ¿no? Y eso todos lo sabemos, pero hay otras que durante la pandemia, por ejemplo, prácticamente el Ministerio de Finanzas metió la mano a CNEL, a CNT, a Petroecuador, a todas las EP que dan ingentes recursos económicos, y entregamos más de $1.000 millones en las empresas públicas. Entonces, mire cómo, bajo la lógica de que estamos mal administrados, son empresas que dan buenos recursos económicos. Entonces, ¿por qué usted se deshace? Y ahí viene el tema, ¿no? Se deshace de una empresa que le puede generar 200, 300 millones de dólares al año, y a la final ahí queremos ver, bueno, ¿y cuánto van si alguien quiere concesionar la empresa porque la va a administrar, perfecto, ¿cuánto le va a dejar? ¿Lo mismo o le va a dejar menos? Entonces la discusión debe ser, es que no es que se están llevando una empresa a rentabilidad, están llevando una empresa que le está dejando en este momento millones de dólares al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿quién se deshace analíticamente? Veamos como parte, como seres humanos, como empresarios, digamos, ¿no? Yo no soy empresario, pero si lo fuera, si yo tuviera una empresa que me produce, esa no la voy a vender, porque vendo a la final la que no me produce. O a la final, no sé, busco un administrador, porque sí hay formas de buscar un administrador. Lamentablemente es la política la que mete las manos. Cada gobierno que llega con su gente, y esa gente es la que administra las empresas. Entonces las empresas caen en un manejo político, no técnico. Entonces eso podría también la Asamblea tratar de blindarlo y buscar que a la final, bajo un escrutinio público, los mejores ecuatorianos sean los que administren las empresas eléctricas, las telefónicas, las petroleras, y yo estoy seguro que esa podría ser una solución mucho más fácil que entregar el patrimonio a un tercero y despojarnos de eso, que en algún momento de crisis nos puede servir para justamente esos recursos poder solventar alguna crisis que tenga el país, como el COVID, que ya nos pasó, y que fueron las empresas públicas las que dieron ese dinero para que puedan comprarse lo que compró el Estado, las mascarillas, y solventar de alguna manera la emergencia. Y en ese sentido, entonces, todo eso, aristas, creo que hay que analizarlo. Hay que analizarlo, justo. Y en ese sentido, ¿usted cree que ahora es el tiempo para que esos temas definitivamente tengan un planteamiento final en estas mesas de diálogo, sí o no? Creo que sí, y yo creo que hay que discutirlo, estimada Verónica. Yo soy enemigo de posiciones radicales, por eso yo hice mi participación a través de los medios en los momentos de crisis en este país, en el paro, porque cuando uno adopta una posición radical, el no por el no sin pensar, el no sin racionar, creo que eso no es lo que quiere el país. Aquí tenemos que poner en la mesa de discusión, pongamos todo en la mesa de discusión, pero hablemosles con claridad al país. Mire, por ejemplo, lo que pasa con el Banco del Pacífico. Yo no sé qué hace el Estado administrando el Banco del Pacífico, y yo veo algunas personas que a nombre de la izquierda, entre comillas, dicen que no se vende el banco.
pero cuando algunos eran gobiernos querían vender el banco. Entonces aquí es más o menos en quién lo vende, porque lo quiere vender Lazo, estoy en contra, pero si lo vende mi partido, entonces ahí estamos de acuerdo. Entonces hay una doble moral en la política, que es lo que realmente nos afecta. Erradicar. Y los ecuatorianos no somos bobos, nos damos cuenta de cómo cambia el discurso en función del cambio de gobierno. Eso es lo que debería pasar, pero el banco, yo al menos tengo particularmente un criterio que hace el Estado administrando un banco prácticamente que podría manejarlo el sector privado. Realmente no veo una ganancia, pero ahí, por ejemplo, en el sector eléctrico, donde se puede poner una tarifa, tenemos casos como el de Argentina, donde se dio el tema de la privatización de las empresas y estas empresas aumentaron hasta en 1000% la tarifa. Entonces, ahí hay un peligro que puede llegar a la ciudadanía, elevarles los costos de las tarifas. Puede haber un problema en el petróleo, que es nuestro máximo. Mire lo que hicieron con el crudo. Vendieron o anticiparon la venta de crudo a China y terminamos perdiendo. Entonces, miren en el caso de la telefonía, podemos fortalecer esa empresa y esa empresa, con todos los reparos que ustedes tienen, CNT, miren todos los recursos económicos que le ha dado al país. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Richard, ¿cómo le va? Yo coincido, parece que no estuviera hablando yo con un líder de los trabajadores y estoy hablando con una persona sensata. Todo lo que usted tiene, salvo una que otra cosa, pero es coherente. ¿En qué quedó aquella conversación que tuvimos en esta radio? Usted con el representante de los trabajadores, el ministro del Trabajo, que se iba a reunir, se pusieron de acuerdo ese día en 5 puntos, después nos volvimos a reunir, estaban de acuerdo, se iban a reunir. Era la comisión. Y hoy están poniendo sobre el sartén más cosas en vez de haber priorizado aquellas 5 que ya están de acuerdo y pasen a la siguiente cifra, pero resulta que no terminamos de hacer algo y nos metemos en otro baile sin haber resuelto en lo que sí estamos de acuerdo. ¿No le parece que estamos nadando contra corriente cuando ya tenemos las soluciones, por lo menos a 4 o 5 puntos resueltas? El problema, mi estimado, es la contraposición a esos puntos, porque nosotros nos ponemos de acuerdo, conversamos, pero luego de unos días parte un paro nacional, meten dentro de los puntos el tema laboral también, que está en el punto 8, punto 7, no recuerdo, de la CONAIE, se arma el problema, el zafarrancho aquí en el país, y realmente todos los temas quedan en un segundo plano. Entonces, yo creo que es momento, luego del paro nacional, poder reactivar estos temas en la mesa, y para eso hay harta voluntad. Yo lo que sí temo, y es lo que en un momento se lo comenté, es que más allá de que la sociedad civil se ponga de acuerdo, es lamentable de que en la Asamblea lo que hemos visto es que hay ya una mayoría consolidada que intentó votar al presidente sin éxito, inclusive por ahí metiéndose en el voto electrónico de los asambleístas, que está siendo investigado por la Fiscalía, y esa mayoría pues ya estamos claros de que no va a dejar pasar una reforma que permita viabilizar el empleo, porque hay una asamblea golpista, de alguna manera lo vemos así, que intenta que el gobierno fracase, pero lo que no saben es que al fracasar el gobierno, yo creo que ese fracaso lo llevamos en el peso todos los ecuatorianos. Entonces, ojalá sigamos promoviendo, y nosotros también estamos promoviendo de nuestro lado, pero creo que es insuficiente algunas voces frente a la realidad que tiene el país. Y lo que no hemos querido en un momento, usted decía, rodeemos la asamblea. Bueno, yo creo que el país en este momento ya está atomizado de tanta protesta y a veces que lamentablemente estas acciones más bien llevan a debilitar la acción social, porque la gente termina diciendo, van a luchar por un tema en la calle. Entonces ya la gente creo que está con el chip, la calle es vandalismo. Muchos ecuatorianos están pensando que en la calle se luchan es los vandálicos, los delincuentes. Y creo que eso de alguna manera ha minado las posibilidades de un momento entrar en una lucha social. Yo no me atrevería a hacer una movilización en el momento en que la gente ya lo que quiere hacer es trabajar y hay que buscar otros mecanismos para poder hacer escuchar nuestras voces. Creo que esto en los medios de comunicación también es un ejemplo de poder ejercer ese poder ciudadano. Richard, antes de darle el buenos días a Javier Segarra para que continúe con la entrevista, solo algo sencillo. ¿Ustedes se encuentran representados por los pliegos que pide la CONAIE en lo que tiene que ver exactamente con el tema laboral? ¿Quién los invitó a ellos a ese baile? Es que ahí ellos han hecho cargamontón con el grupito que dirige el FUT y ellos que pues todavía tienen el membrete, dicen hablamos a nombre de los trabajadores, pero da esta vergüenza ver a compañeros ahí que ya no trabajan, que ya deberían estar en su casa descansando y que en este momento quieren seguir siendo protagonistas y ni siquiera prepararon a una base sindical de renovación para que haya gente nueva con nuevas ideas que pueda permitir debatir en estos espacios. Entonces se sienten ellos que ese grupo representa a los trabajadores y por eso lo ponen en la agenda, pero da tanta vergüenza y lo digo en el sector laboral, que el FUT se haya prestado para eso
y sin embargo en las mesas de negociación con el gobierno ni siquiera forman parte. Entonces eso quiere decir que los trabajadores no estamos representados ahí y nosotros vamos a hacer valer nuestra representación. Y si eso significa entrar en una contraposición con la CONAIE, lo haremos con mucho gusto, pero no vamos a permitir que ellos torpeden la posibilidad de un acuerdo nacional en torno al empleo, que es una necesidad de todos los costeros. Más aún, afectado el empleo, hoy que el país ha perdido tanto en algunos sectores como el florícola, en algunos sectores como el agrícola, que perdió con la paralización, no ganó, ganaron quizás 5 centavitos más en el tema del subsidio de los combustibles, que estoy seguro no va a sacar de la pobreza a los compañeros indígenas. Ahí es cuando se aplica para el FUT, nunca falta alguien que sobra. Le paso a Javier Segarra con la entrevista. Javier, buenos días, por favor continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días, un gusto tenerlo en plataforma. ¿Resulta imposible tener una reunión o lograr ese acuerdo nacional por el empleo en nuestro país? Yo creo que resulta imposible porque cuando hablamos del tema del empleo y hablamos de reformas legales o laborales, terminan pasando por la Asamblea. Y hoy que vemos que la Asamblea intentó bajarse al presidente aprovechando una movilización del sector indígena, donde hubo también gente que metió también fuerza para que se caiga el gobierno, y no le salió lo que pretendían salir. Hay una amplia mayoría que es en contra del gobierno. Entonces, cualquier acuerdo que venga de la sociedad, igual hay que intentarlo. Yo digo, lo peor es no hacer nada. Hay que intentarlo, pero lo veo con mucha duda. Ya tenemos olfato nosotros políticos, con algunos años que hemos tenido en esto, de que allá lo que va a existir siempre es el bloqueo. Y ese bloqueo, por hacerle daño al presidente, le termina haciendo daño al país. Ojalá hay algunos asambleístas que se integren, generen una voz y un espacio por la necesidad que tiene el país de construir o de mejorar los índices de empleo. Y hoy que vemos con más dureza el asunto, cuando termina una paralización golpeando a sectores de la economía donde hubo negocios que cerraron. Yo revisaba por ahí algunos amigos, gente que uno conoce, terminó cerrando su negocio, su emprendimiento, votando a la gente. Al final del día, el que termina pagando los platos rotos es el mismo trabajador, que dice la CONAIE en su agenda representar y que no nos representa. Estamos clarísimos en eso. Y por eso en el debate ellos no pueden entrar, pero vemos que en la Asamblea no hay las condiciones. Yo creo que el presidente es un hombre demócrata que pues, sabrá escuchar, creo que ha sabido escuchar también, que ha tenido problemas en algunos ministerios, ha hecho algunos cambios, esperemos que esos cambios sean en positivo, confiamos en que sea así por el bien del país, pero él podrá entender, pero él no es el que aprueba las leyes. Entonces al final del día terminamos en una Asamblea minada y en una Asamblea que lo que ha buscado es torpedear para tomarse el poder a la fuerza una vez más, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil una reforma pueda pasar por ahí. Y desde los acuerdos ministeriales y desde la lógica de lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo, sin duda alguna no pueden ser cambios de fondo, que no van a ayudar mayormente en el empleo. Entonces, aquí tiene que ser la Asamblea jugar su rol y creo que la ciudadanía exigir también de parte de ellos que haya respuesta. Por eso los bajos índices de popularidad de la Asamblea, un 3%, 4% creo que tienen. O sea, si fueran las elecciones ahorita, yo creo que la gente o nos preguntaran si queremos que haya Asamblea, aunque en cualquier Estado democrático debe existir ese poder, el poder legislativo, pero yo creo que si le piden la ratificación de los asambleístas o no, todos irían a la casa, porque realmente la conducción de la Asamblea ha sido pésima. Y con el último acto de golpismo, yo creo que más se enterraron todavía, y eso pues no genera un clima de negatividad frente a cualquier reforma positiva que pueda venir desde la sociedad organizada, en este caso de los empleadores, de los trabajadores, del gobierno. Ojalá podamos llegar a eso, pero yo creo que hay que seguir hablando, hay que seguir discutiendo, hay que seguir generando opinión, porque lo otro de quedarnos callados tampoco es una solución. Después sale cualquier persona a hablar de todo, a imponer condiciones, y con una capacidad de movilización de 10.000 personas en la capital, pues quiere a marcar la agenda y quiere imponer su agenda sin haber ganado las elecciones. Yo creo que eso es lo que nos debe dejar esta lectura de lo que ha pasado ahora en el Ecuador. Porque en los 10 puntos que plantea la CONAIE está el tema laboral, y ahí se podrá llegar, entre comillas, a un acuerdo, pero para eso tiene que pasar a la Asamblea, y ahí vendrá el problema del cual usted señala, en que ahí en la Asamblea parece que no les gusta el tema de una reforma laboral. Es que la CONAIE fue hábil, ¿no? En los 10 puntos puso el tema laboral para ellos decir que representan a todos y que la gente salga a la movilización. El señor Issa inclusive contactó a algunos dirigentes nuestros también para de alguna forma aupar el tema del paro. Por supuesto que acá la gente tiene criterio, pues no vamos a ir de burropía y acompañar una movilización, una paralización que se pretendía y se veía a leguas, que dejó de ser acerrada una movilización social, sino en una acción de político, fines, y
y ahí pues no nos vamos a subir jamás ni a estar para esos porteros intereses. Entonces, vamos a discutir los temas, estamos ahí, vamos a comenzar un nuevo inicio, pero aquí hay madera, pues mi estimado Javier, ¿no? Aquí hay madera, hay capacidad, y si nos toca pues enfrentar lo que hay que enfrentar, ahí lo vamos a discutir con vehemencia, porque tenemos que hacer valer la voz del trabajador ecuatoriano, y no puede ser que un sector de la sociedad, como lo he dicho yo, muy respetable, que hable de sus temas, pero que no se meta en los temas que desconocen o en los temas en donde no participan activamente. Sí. Richard, buenos días. Qué gusto de saludarte, hermano. ¿Cómo te va? Saludos, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dos o tres comentarios para anotarlos contigo. Fuiste tú uno de los que nos dijo en plenas movilizaciones que las movilizaciones eran onerosas, que eran caras y que las mismas, para poderlo hacer, necesitabas mucho financiamiento. Con lo que ha pasado, te das cuenta también que hay una cosmovisión de parte de las etnias. Ellos tienen una cosmovisión que no es la misma que tiene otras partes del Ecuador. Yo aprendí esto cuando fui presidente de AER Nacional y comencé con el tema de la interculturalidad a través de las radios de todo el Ecuador, las transmitíamos, las afiliadas a AER. Y pues evidentemente la cosmovisión en Manabí no es la misma que la de Pichincha, ni la de Tungurahua, la de Imbabura, ni la de Napo, ni la de Pastaza, ni la de Guayas. Hay una cosmovisión. Y los intereses en común son tan diversos en muchas cosas y las formas de pensar en muchas más. Ni siquiera en la alimentación, mi querido Richard. Mira todo lo que somos diversos, ¿no? Acá en Guayaquil a la gente le gusta mucho comer el verde, el arroz con menestra, el ceviche. En la sierra gusta más la gente del hornado, del yapingacho, del yaguarlocro. Por decirle, en el oriente tienen una alimentación, los ayampacos, igual. Entonces, en esta diversidad, yo pienso que existe, no se puede pretender que unos y otros se junten. ¿Para qué? Entonces, en este momento te pregunto a ti, que eres un hombre que habla y que eres dirigente de una central, presidente de una central sindical, que debe estar tratando de que sus trabajadores y los trabajadores y la gente trabaje, consigan más empleos. Dentro de esta cosmovisión, ¿cómo ayudamos? Porque tienes también algunos sindicatos que trabajan en algunas partes. ¿Cómo ayudamos al Ecuador a que tenga más trabajo? Y que la cosmovisión de cada uno exista, pero que el trabajo esté sobre las ideas fijas de algunos que creen solamente en sus intereses y conveniencias y no en el Ecuador y en el trabajo y en la gente, Richard Gómez. Yo creo que la agenda, mi estimado Eduardo, lamentablemente la ha marcado la política, y yo diría a veces hasta los politiqueros, y ahí no había una capacidad de reacción de la sociedad para poder reclamar y exigir sus derechos. Entre esos derechos, uno de los más fundamentales, el derecho del acceso al trabajo. Respetando la cosmovisión que tú dices de cada uno de los sectores, yo creo que poder aupar desde esos sectores también el reclamo también hacia la dirigencia en qué estamos haciendo para promover el empleo, porque no puede ser posible que a nombre del pueblo ecuatoriano, un sector de la ciudadanía, te coges, te tomas las calles del país, paralizas todo, atacas a los mismos compañeros, porque aquí han atacado a taxistas, a transportistas, a compañeros que han trasladado algún producto, o sea, que se han ido hasta con la propia ciudadanía. Y eso ya no es un tema de conmovisión, es un tema de delincuencia, creo yo, hasta organizada, con la finalidad de generar un caos en el país y pues bajarse al presidente de la República. Entonces, creo que también debemos nosotros, como actores sociales, poder enrumbar en una nueva clase social que también genere criterios, genere discusión a raíz de los temas del país, entre esos el empleo, pero que no permita que sean cooptadas estas organizaciones por ciertas personas que son grandes filósofos, pero que en la práctica, pues estoy seguro, no han generado ningún empleo en su vida, no saben lo que es quedarse sin trabajo y que al final del día pues se toman el nombre de todos los ecuatorianos para poder armar su agenda de lucha, disque en representación. Yo creo que toca a los actores sociales, entonces toca a todos, a los periodistas, a todos los que hacemos de alguna forma país, el poder captar ese poder comunicacional y ese liderazgo para poder orientar las cosas y que no se caiga porque en estos pequeños grupos de poder ganen mucho espacio, mucho protagonismo y a nombre de los sectores que hice representar, pues prácticamente nos quieran dejar sin luz, sin agua y sin carreteras y sin comida a los ecuatorianos. Entonces esto es un acto terrorista, como yo lo decía en algún momento. Nos toca mucho por hacer, Eduardo, pero creo que lamentablemente la clase política no ha sabido conducir
las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, y lo que ha tocado es que ciertos sectores organizados del país terminen imponiendo la agenda. Entonces, ¿por qué? Porque los demás, los que pensamos diferente, los que queremos sacar el país adelante desde una lógica de la paz social, realmente no somos tomados en cuenta en esa lógica, y aquí lo que se ha ganado siempre es viva el relajo. Entonces, entre el que hace relajo, a ese párale bola, porque a ese, pues, como está haciendo relajo, hay que atenderlo, y terminan ellos marcando la cancha, y seguimos en un círculo vicioso de pobreza y de miseria, porque justamente el sector de la CONAIE, dentro del sector de la CONAIE, que son el sector indígena, es donde más desnutrición hay, donde más falta de educación se necesita, pero en cada paro que han logrado y con cada presidente que han bajado, creo que han seguido siendo más pobres que antes. Entonces no han logrado prácticamente ni siquiera con esa lucha social arreglar sus problemas. Peor en el tema del empleo, que es un tema que a la final afecta más a las ciudades que al sector indígena, que pues tiene otra dinámica, como el tema agrícola, que está también bastante complicado por el tema de los insumos que están más caros, y muchas de las cosas que mandaban que son correctas, pero que yo creo que en una mesa sin necesidad de muertos, de heridos y destruir la capital y quitarnos la paz social de todo el país se hubieran podido solucionar. Yo creo que ahí falta madurez, falta una visión, y ojalá el Ecuador vaya innovando, pero para eso también necesitamos educarnos, mi estimado Eduardo, que ahí yo creo que a la dirigencia, a la gente le falta educación. El pueblo organizado y educado. Tú eres presidente de un sindicato y lo importante es eso, que se organice y que tenga la visión clara de que no solamente radicalmente es un sector u otro, sino, repito, el trabajo y el colectivo y la organización. Como decía Juan Montalvo, organizarse es empezar a vencer. El primer periodista ecuatoriano, que existe una organización que represente a todos los ecuatorianos, porque el trabajo no tiene partido, el trabajo no tiene más allá que solo lo que te da soberanía y te da dignidad. Y yo creo que eso es lo más importante, Richard. Yo creo, Eduardo, que aquí realmente lo que hay que decirle también al presidente, que ojalá pues tengamos la capacidad por llegar a él, no esperar a que ocurra el problema, no esperar a que ocurra que la gente insatisfecha reclame falta de medicina, reclame la situación del IE, que sea la gente la que propicie el reclamo, cuando el presidente podría más bien, mediante una generación de un diálogo con todos los sectores, llamar a todos los sectores, conversar de los problemas y anticiparse a que no hayan estas crisis sociales que hemos vivido en el Ecuador. Yo creo que ahí depende mucho lo que haga desde el Ministerio de Gobierno. Creemos que hay un ministro que políticamente es muy activo, que desde ahí, desde la misma presidencia, el equipo del presidente, y se anticipen a los problemas, que no sean reactivos. En este país todo el mundo es reactivo, pero nadie es propositivo en decir, bueno, hay estos problemas, sentémonos y busquémosle una solución. Lo que pasa es que al final del día esperamos que se haga el caos primero para darle una solución, y en esos momentos creo que el país al final del día es el que pierde. Nadie le devuelve la vida a los muertos del lado, a los heridos del lado del lado, y a la paz social y a la tranquilidad que hemos vivido los ecuatorianos. Inclusive más de personas que me decían, tengo un amigo atrapado que viene a hacer turismo. ¿Ustedes creen que van a venir de nuevo al Ecuador después de ese paro que han visto? ¿Quién va a venir? Entonces pierde al final del día la hotelería, los restaurantes, perdemos todo. Richard, supe de 2 futbolistas que había contratado un equipo, con todo listo ya, incluso con los difíciles de La Plata, no quisieron venir no solo por la inseguridad, sino, pero 2, me ha dicho el presidente de un equipo el día viernes. Amigos, no les estoy mintiendo, me están diciendo, como siempre, les digo la verdad lo que me dijeron. No quieren venir por la inseguridad y por el tema de las manifestaciones, de los levantamientos. No se puede así, no se puede. Así ocurrió, y esas consecuencias no están en la mesa de discusión, Eduardo, porque ahí viene como que no pasó nada, y a mí me da recelo, pena y tristeza y molestia, ¿no? Ver que en esa mesa de discusión no se discute eso, los impactos que tuvo la sociedad, porque al final del día aquí no es que perdió el gobierno, ganó la CONAIE o viceversa. Aquí perdió fue la ciudadanía, perdieron los emprendedores, perdieron los empresarios, perdieron los trabajadores, la gente común, pero ese es prácticamente la línea. Ok, mi querido Richard, muchas gracias. Gracias, Richard Gómez. Te mandamos un abrazo. Seguiremos conversando. Un abrazo a todos.